¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista. Bueno, entrevista, conversación casi entre amigos en esta ocasión con Beatriz Toribio. ¿Qué tal, Bea? Hola, pues, buenos días, encantada de estar aquí. Sí, pues Beatriz nos conocemos, hemos trabajado juntos en el Sí. pasado en El Economista y, bueno, pues desde hace un tiempo, directora de estudios y Ujú, asuntos públicos de Fotocasa ujú. y conocedora total del mercado inmobiliario. Bueno, hombre, la verdad es que cuando uno se focaliza en un tema, ¿no? Ujú, Pues aprende muchísimo y manejamos tal cantidad de datos que es verdad que tienes una visión bastante amplia ujú. del mercado. Sí, al final es verdad que, claro, sí, cuando la gente va a Fotocasa a poner anuncio a su piso y demás, al final Mm, te está dando una información del mercado muy buena, ¿no? De mm, cuánto tardan en cruzarse las operaciones, qué precios, cómo va la evolución en precios, las exacto. expectativas, ¿no? Mm, A nivel emocional, las expectativas de la gente y tal, ¿no? ujú. Con lo cual, efectivamente, es una fuente de información muy chula, la verdad. Sí, 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 sí. sí. Yo, para empezar un poco la conversación, me gustaría arrancar por ahí, ¿no? El mercado inmobiliario. ¿En qué punto está ahora mismo? Porque veíamos que aparentemente había una tendencia muy buena, no sé si se estaba frenando, no sé si la ley hipotecaria... ¿Dónde dirías que está ahora mismo? Pues el mercado está donde esperábamos que iba a estar en 2019. Ujú, Un mercado mucho más moderado, porque es verdad que después de la crisis, pues bueno, pues todo, precios, operaciones, repuntó y de hecho nos encontrábamos con incrementos en precios, en la actividad, en la concesión de hipotecas que llamaban mucho la atención, ¿no? Y esto a mucha gente le ha llevado a pensar, bueno, pues estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria. ujú, Pero si luego ves los datos, las cifras, pues para que os hagáis una idea, ahora se firman una media de 30.000 operaciones o sea, de hipotecas al mes ujú. frente a las más de 100.000 que se firmaban en los O años del sea, boom, ¿no? Entonces, y lo mismo en el número de compraventas, incluso en los precios de la vivienda, ¿no? En el ujú, alquiler es diferente porque ahí sí que es verdad que estamos detectando en determinadas ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, precios que ya superan los niveles de aquellos años, pero en el resto de parámetros que mide el mercado es un mercado que ha crecido, que ha tomado ritmo, pero que todavía está a años luz de lo que vimos en aquellos años. Que no significa que tengamos que volver a aquello, ¿no? Pero por un ujú, poco para contextualizar. ujú, ¿Y qué estamos viendo? Bueno, pues desde la segunda mitad de 2018 ya empezamos, no se apreciaba porque en la comparativa interanual evidentemente los incrementos eran grandes, pero se iba viendo, ¿no?, que iba perdiendo fuelle, ujú, podemos decir. ujú. Y ahora es cuando las estadísticas, que sobre todo las estadísticas oficiales que siempre van con cierto retraso, es donde están reflejando ya pues algunas caídas que lo que muestran son esas oscilaciones que confirman esa normalización del mercado. Ujú. Y ahora lo que hay que ver es hasta qué punto es normalización, estabilización o estamos hablando, ¿no?, de un frenazo del crecimiento, ¿no? Eso es lo que todavía no está muy claro. Es verdad que lo dices como los mercados a distintas velocidades, ¿no? Porque Totalmente. seguro que hay gente viéndonos ahora en Madrid y en su casa en Madrid a lo mejor que tienen propiedad, y dicen, bueno, si el piso de al lado lo venden por más de lo que me costó a lo mejor en la crisis, antes de la crisis, pero lo está leyendo un señor de Alicante y dice, pero si aquí no me dan ni una tercera parte todavía de lo que costó, ¿no? Esto es una de las principales, diríamos, consecuencias de la crisis, ¿no? Que ya no es un mercado único Mm, inmobiliario, ¿no? Pues antes de la crisis, durante el boom, veíamos que todo subía y luego todo bajó. Y ahora lo que hemos visto es que estamos detectando que en determinadas zonas del país, pues como por ejemplo Extremadura, Castilla-La Mancha, el norte de España, pues por ejemplo en alquiler, ya estamos detectando caídas interanuales que nos indican que el precio ya ha tocado techo, incluso en el precio de compra-venta. Pero por ejemplo, pues un Madrid, un Barcelona, Málaga, Alicante, mm, las islas, ¿no?, zonas que mm, son turísticas, que son núcleos demográficos, económicos, ahí como consecuencia de la actividad económica son mercados, el mercado de la vivienda sigue tirando. mm, ¿Y qué estamos viendo? Pues que evidentemente hay gente que a lo mejor podrás vender su piso por un valor superior a antes de la crisis o en el momento del boom, pero hay otra gente que a lo mejor no, porque incluso dentro de un Madrid no es lo mismo un barrio Salamanca claro. que un Villaverde, cuando durante el boom sí que vimos pues que ambos mercados subían o ambas zonas, perdón, subían de forma muy importante. Sí, al final la diferencia es entre la parte racional que ya empiezas a mirar todo y el otro que era emoción, quiero comprar ya, quiero comprar ya, Claro, ¿no? porque parecía que, yo creo que otra consecuencia es que antes parecía que solo existía una opción, que era comprar, ¿no? Y Mm, además alquilar es, bueno, esto es de locos, voy a mm, perder el dinero y tal. Esto ha provocado un cambio muy importante.
A eso hay que sumar otros cambios sociales, ¿no? Que nos está cambiando nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de trabajar. Cada vez más pues toda la actividad económica se está centrando en grandes núcleos, y esto no es algo solo de nuestro país, se está viendo a nivel internacional, ¿no? Y esto tiene una consecuencia directa al mercado inmobiliario y explica parte de lo que estamos viviendo. ¿Cuál dirías de todos estos cambios que dices, ¿no? ¿Cuál dirías que el que más afecta al mercado de la vivienda es, muchas veces se habla, ¿no? Son los Airbnbs y todo esto que ahora la gente, o la gente dice, no, que los jóvenes ya no quieren comprar, que a mí me parece que... No es así. Bueno, según claro. nuestros datos, no. No es así, ¿verdad? No, según nosotros estudiamos esto bastante y veíamos que como consecuencia de la crisis, la mentalidad, lo que explicaba, ¿no? Cambió. Y empezamos a ver las ventajas los españoles del mercado del alquiler. ¿Qué ha ocurrido? Que cada vez más gente vive de alquiler, aunque somos un país de propietarios. Ahora, en un momento en el que por un alquiler te piden casi igual o más que por una hipoteca, porque es verdad que una de las consecuencias o una de las realidades que vimos ahora es que hay más financiación que cuando se frenó, ¿no? Con la crisis, y además hay productos muy atractivos, ¿no? El problema es que no todo el mundo puede acceder a él, pero mucha gente dice, bueno, entre comprar y alquilar, que para mí esto es un error porque no, bueno, más que un error no se debería comparar así, pero tendemos a compararlo, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que los jóvenes lo que nos decían es, yo sí quiero comprar, pero soy consciente de que ahora no puedo. Y muchos jóvenes, y no tan jóvenes, porque aquí hay que explicar también que ya el joven no es el menor solo de 25 años. Es justo de 42 para abajo. Exacto, de hecho. Mucha gente los de 41 todavía somos jóvenes. Entonces mucha de esta gente ni siquiera se puede plantear la compra ahora, ¿no? Y se tiene que quedar en el alquiler. Y hay muchos que a lo mejor sí que quieren comprar, pero más pensando en una inversión, ¿no? Y luego esa propiedad, pues ponerla en alquiler. Porque claro, tu vida ahora, pues hoy estás trabajando en Madrid, pero ¿quién no te dice que dentro de un tiempo estés en Londres o estés en las Islas Baleares? No sé. Ahí en la parte esa de la compra como inversión quería entrar, además como mucha gente que nos escucha tiene ahora el dilema ese de, oye, tengo aquí un dinero, los tipos de interés no me dan nada, pues a lo mejor la gente, aunque el riesgo yo creo que incluso puede llegar a ser mayor, pero la bolsa, cómo se mueven los precios, me da más miedo. Hay mucha gente, pues eso, se plantea, oye, me compro una vivienda para alquilar o un trastero o una oficina o... ¿Ahí cómo lo estáis viendo? Nosotros estamos viendo que este ha sido uno de los drivers del mercado, sobre todo en el último, podríamos decir, en los últimos 2 años, ¿no? El inversor y lo que nosotros denominamos, o sea, en el mercado se denomina la demanda de reposiciones, aquellas personas que querían mejorar su vivienda y que durante un tiempo han estado esperando a ver cuál era el momento de entrar, y ahora que ven que la situación económica se ha estabilizado, su situación quizás ha mejorado, hay financiación, etcétera, entonces entran, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el mercado inmobiliario es un mercado que los españoles entendemos mejor que otros productos financieros. Es un mercado con cierta estabilidad, porque es verdad que ahora estamos hablando, bueno, de recesión tal, pero estamos en un ciclo, estamos en un momento positivo del ciclo. No es lo de aquellos años y no esperamos un crash o un boom tampoco como entonces, ¿no? Lo que digo, el mercado está más estabilizado y ofrece unas rentabilidades, según la estadística que manejemos, pues del 4-5%, depende de la zona, porque ha habido zonas que nosotros hemos llegado a detectar rentabilidades del 6 y el 7%. Claro, esto para un inversor, no sé, yo creo que aquí vosotros sabéis más que yo, ¿no? ¿Qué producto financiero te ofrece esas rentabilidades? Claro. Entonces esto es lo que ha llevado a mucha gente a volverse a refugiarse en la vivienda. Si a eso sumamos que la demanda de alquiler cada vez va creciendo más y que, como comentaba antes, es un mercado que tiene que crecer en nuestro país porque siempre ha sido minoritario, ha sido reducido, ha sido incluso... Era el patito feo, ¿no? Y esto está cambiando, porque, por lo que comentaba antes, ¿no? Porque están cambiando muchas cosas. Luego yo creo que la compra de vivienda para ponerla en alquiler en determinadas zonas sí que es una inversión interesante, pero evidentemente todo esto depende pues, de la situación económica de cada uno, de la zona donde vayamos a comprar y de la evolución que pueda tener ese mercado. Pero hoy es verdad que hoy tenemos herramientas bastante predictivas, ¿no? Que lo que nos permiten un poco es pues, valorar cuál puede ser la evolución de esa zona. De hecho, recuerdo una conferencia de Advalor, de una gestora de fondos, que al gestor le preguntaban si compraría ahora una vivienda pues para alquilarla y él decía pues, que probablemente este sería uno de los momentos históricos, porque claro, la financiación tan barata, bueno, él decía, incluso aquí una hipoteca tipo fijo, pues al 1-2%, 2% que la puedes conseguir, casi solo con la inflación, si sube la inflación casi solo ya te compensa y te estás llevando los intereses, ¿no? O sea, que es que realmente incluso gente muy acostumbrada o muy defensora del mercado de renta variable está contemplando esa opción. Pero es lo que decías tú,
la zona. Porque claro, a lo mejor te lo compras en una zona que no vas a poder aplicarle ni siquiera la subida de la inflación. No, y luego también aquí tenemos que tener en cuenta que esto es un mercado que evidentemente como todos fluctúa, ¿no? Y aunque a lo mejor ahora Villaverde nos esté dando unas rentabilidades más altas que en Barrio Salamanca, pues a la hora de la rotación de ese piso o casa, de la revalorización, no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, yo creo que los inversores, que evidentemente el perfil del inversor suele ser alguien pues bastante conocedor del mercado, ¿no? Pero son valores que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto es fundamental. Y luego me preguntabas por el alquiler turístico. Evidentemente mucho inversor también está pensando en este tema y siempre durante un tiempo en los últimos años se ha culpado al alquiler turístico de la subida del precio del alquiler, ¿no? Evidentemente es un factor que también influye porque reduce la oferta y uno de los principales problemas que tenemos en el alquiler es que la demanda ha subido de una forma mucho más abrupta que la oferta, ¿no? Y esto que ha hecho, pues que si entra este nuevo factor, pues se reduce la oferta y evidentemente se notan los precios. Pero no ha sido el único factor, ¿no? Bajo mi punto de vista, lo que ha ocurrido es que como consecuencia de la mejora económica ha habido más empleo. La gente demanda vivienda, no puede entrar en la compra porque venimos de una crisis, hay falta de ahorro, dificultad de acceder a la financiación, que antes prácticamente era para todo el mundo, y entonces ante esa imposibilidad se tiene que refugiar en el mercado del alquiler. Si a esa mayor demanda sumamos otros factores como el alquiler turístico, como el hecho de pues que hay más inversores que buscan esa rentabilidad del alquiler, etcétera, todo eso explica que pues que el alquiler haya vivido un boom y en determinadas zonas hayamos superado pues incluso los niveles de aquellos años. Te voy a poner un aprietillo. Si tú tienes ahora una situación ahí desahogada y bien, te pasa como y vas a invertir, ¿invertirías más en una ciudad como Madrid, en un piso tal, o invertirías más en una zona costera para buscar ahí un poco la alquiler? Esto yo aquí creo que depende de cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, aparte que me encanta Madrid, creo que es una ciudad, por todo lo que está ocurriendo, ¿no? que cada vez, pues, si no tenemos ningún vaivén, ¿no? va a crecer más, va a ser más atractiva, cada vez van a venir más compañías. Y yo creo que además estamos viendo que la subida del alquiler es generalizada prácticamente en todo Madrid, ¿no? Y la costa, ¿qué ocurre? La costa es verdad que también es atractivo, pero si eso a lo mejor para un inversor particular es más difícil, ¿no? Pues controlar o cuidar ese inmueble, ¿no? Mientras que si tuviese en Madrid tener una propiedad pues en otro distrito, pues es más fácil de manejarlo, ¿no? O de gestionarlo. Pero es verdad que también hay inversores que tienen varias propiedades, ¿no? Y es bueno diversificar, y yo creo que esto sabéis vosotros más que yo, ¿no? Y es verdad que España es un país turístico bastante atractivo y siempre va a haber determinada demanda, y lo estamos viendo con el Brexit, ¿no? Cuánto se ha hablado de, es que los británicos van a dejar de venir aquí. Es verdad que ha caído bastante el porcentaje de británicos que está comprando en nuestro país, pero siguen liderando ese ranking, ¿no? Y de hecho lo que estamos viendo es que hay otras nacionalidades que están ocupando esos puestos. Luego yo creo que la costa va a seguir siendo atractiva, pero aquí es verdad que ese repunte de los precios, ahí sí que vemos más oscilaciones que en un Madrid o que en un Barcelona, ¿no? Luego además hay que tener en cuenta que no solo hay que pensar en Madrid, sino también todo el extrarradio, donde también estamos viendo que como consecuencia de esos repuntes tan importantes en las capitales, los precios están subiendo ahora en todo el extrarradio. La mancha de aceite, ¿no? Exacto. Entonces aquí también las rentabilidades son bastante altas. Yo creo que ahí es, dependiendo de cada uno, pues los gustos, las preferencias, qué precio podemos acceder, etcétera. ¿Y si te tuvieras que comprar, hipoteca tipo variable o tipo fijo? Bueno, esto es una discusión que mantengo con mi marido y yo aquí soy defensora de las hipotecas a tipo fijo, porque es verdad que a lo mejor evidentemente para una inversión a corto pues no es lo más interesante, pero por ejemplo para una persona que sea su primera compra de vivienda o una pareja pues que esté iniciando, ¿no? su vida personal y profesional, yo creo que te da una tranquilidad a unas condiciones que nunca hemos tenido en nuestro país, ¿no? Y, en principio me decantaría por la hipoteca fijo, pero es verdad que las hipotecas a tipo variable, pues en determinadas circunstancias son más interesantes y sobre esto que estamos viviendo, ¿no? Claro. Tipos en mínimos históricos, Euribor,
y además que es que estamos hablando que en 5 o 10 años esta situación se va a mantener, a no ser, este es el riesgo, ¿no? A no ser que volvamos a tener un vaivén. Entonces, por eso, para una inversión tan importante como una vivienda en las condiciones que existe ahora mismo, yo en principio recomendaría la hipoteca tipo fijo. Y además yo creo que si lo ves como aparte de la inversión, el tema de saber el coste que vas a tener del capital y poder con eso hacer los cálculos es de la otra manera. Tu planificación, ¿no? Yo creo que esto es otra cosa que ha cambiado, que antes la mayoría de los españoles, bueno, ahora también por el nivel de precios y que el poder adquisitivo no evoluciona al mismo, ¿no? Al mismo nivel, pero es verdad que hipotecarte, ¿no? Toda tu vida yo es algo que creo que está cambiando, ¿no? Y eso yo creo es bastante importante. Y vamos a ir casi terminando, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, ahora hablabas de los bancos centrales, de los tipos de interés y todo esto y tal. ¿Vosotros lo notáis? O sea, ¿tiene un efecto real que de pronto hay bajadas de tipos y veis más anuncios de más gente que anuncia su vivienda? ¿O tiene algún efecto? ¿No tiene nada? No, la verdad es que no, pues sobre todo en estos momentos en el que es verdad que hay más financiación, pero está más controlada y no todo el mundo puede acceder a la financiación. Y de hecho cada vez lo que nos llega más en estos últimos meses es gente que prácticamente, vendedores tenían la operación cerrada y que bueno, pues el comprador al final no ha podido acceder a ese producto. Eso está pasando. Y de ahí es lo que estamos viendo en el alquiler, ¿no? Como lo que comentaba antes, ante esa dificultad, y lo estamos viendo en los jóvenes, ¿no? Lo que hablabas antes. Ellos intentan entrar en el mercado de la compra, por esa, decir, bueno, para esto, ¿no? Si me pagan, me piden 1000 y pico euros por un alquiler, pago una hipoteca, ¿no? No pueden entrar y se tienen que quedar en el alquiler, ¿no? Entonces, no vemos, por lo que te digo, un mayor volumen de operaciones. Lo que sí que estamos viendo en el último año es un mayor interés por ambos mercados, y a mí eso me parece muy interesante, ¿no? Por la compra y por el alquiler. Lo que vemos es que al final el porcentaje de personas que entran en ambos mercados se mantiene más o menos estable, ¿no? Y sobre todo la demanda se está centrando en el alquiler, en parte por ese cambio de mentalidad, etcétera, pero también por esa imposibilidad de acceder al mercado de la compra. Y el tema ahora tenemos otra vez elecciones, o sea, acaban de anunciar otra vez elecciones. El tema de la parálisis política, ¿se traslada de alguna manera o no tiene ninguna relación? Me refiero a lo práctico, ¿no? O sea, quiero decir a lo práctico, a eso, a la oferta de viviendas que se suben y al número de compradores. ¿Se afecta de alguna manera? A ver, prueba de que no afecta o no afecta tanto como se piensa es que la demanda sigue aumentando pese a que llevamos años de inestabilidad política, ¿no? Porque llevamos, bueno, en 4 años, como comentábamos antes fuera, 4 años, 4 elecciones. Aquí a mí me parece que hay dos drivers fundamentales, y uno es la financiación, y financiación hay y financiación va a haber, y eso es fundamental para la estabilidad del mercado, y más importante todavía es el empleo y el contexto macroeconómico, ¿no? Y yo creo que esto es lo que puede hacer sufrir al mercado, porque, bueno, pues por todos los componentes, ¿no? La situación internacional, bueno, pues la desaceleración económica mundial, la desaceleración de la propia economía, sumado a la estabilización del mercado que ya preveíamos, porque, como comentaba antes, la demanda al final no acaba de entrar, pues esto es lo que está haciendo que el mercado esté teniendo un comportamiento más normalizado, ¿no? Pero si todos esos condicionantes que comentaba antes son más intensos, eso va a tener un traslado directo al mercado de la vivienda, ¿no? Y es lo que vamos a ver en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Que va a ser un mercado más normalizado, que va a depender mucho de las zonas, un Madrid, un Barcelona, como comentaba antes, las islas e incluso determinadas capitales de provincia van a seguir tirando a un nivel mucho más moderado, mientras que ya estamos viendo otras zonas que incluso sin que este contexto económico sea tan desfavorable, ya estaban mostrando un techo, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver más claramente, bajo mi punto de vista, en los próximos meses. Y la última, se habla de una posible guerra hipotecaria que se avecina después del parálisis que por contra hubo con el tema de los cambios en la ley hipotecaria y demás. ¿La contempláis o es...? Bueno, yo creo que ya hemos asistido a una guerra hipotecaria, ¿no? Y yo creo que esto es lo que ha permitido que sobre todo el comprador de reposición y ese joven, pues que a lo mejor ya se puede plantear la compra de una vivienda, ha habido algunos que han entrado y otros que no, ¿no? Si se intensificará, yo creo que, por ejemplo, se habla mucho de que la ley hipotecaria va a frenar el crecimiento del mercado inmobiliario. Y yo aquí tengo mis reservas, ¿no? Precisamente por lo que estás comentando. Si los grandes bancos consideran que hay que apostar por la concesión de hipotecas,
pues muchos irán detrás, ¿no? O puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que muchos suban en las condiciones y los más pequeños pues decidan competir para poder pues tener Claro. negocio, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido sí que estamos viendo que se ha producido cierta parálisis por lo que comentaba, ¿no? Por esa solvencia y porque la aplicación de la ley hipotecaria ha supuesto la paralización o el retraso de algunas operaciones, pero el mercado está en un ciclo positivo y eso lo vamos a seguir viendo. Lo que pasa que es un ciclo positivo más moderado que lo que hemos visto hasta ahora. Y también es normal, ¿no? Yo creo que es positivo porque lo que no tiene sentido es que lo que hemos visto en estos años, que el precio del alquiler o el precio de la compra suba en términos porcentuales tan altos cuando el poder adquisitivo no lo está haciendo, ¿no? Porque si no, al final la oferta no va a casar con la demanda. Bueno, pues esa es una cosa que iremos viendo, ¿no? Iremos siguiendo. Ya te diremos para que te vengas aquí otro día más adelante y charlamos de todo esto. La verdad es que seguiría la conversación esta casi una hora más, pero como la gente tiene poco tiempo y nosotros también, vamos a acabar aquí. Pues ha sido la primera invitada en realidad en nuestro nuevo podcast. ¿Ah, sí? Podcast que vamos a lanzar. Este vídeo, esto se está haciendo como vídeo, se puede ver en YouTube, pero también la gente nos está escuchando ahora en el podcast, en Finec Talks, que estamos lanzando, en el que precisamente este es el espíritu, ¿no? Tener una conversación amigable en la que cualquiera de la gente que nos esté viendo o escuchando pudiera participar y de hecho esperamos comentarios, esperamos que nos digáis qué os ha parecido, esperamos que le deis, los que lo estáis viendo en YouTube, que le deis a me gusta y os suscribáis al canal, los que lo estáis viendo en iVoox o escuchando en iVoox o en iTunes, pues lo mismo, ¿no? Que os suscribáis y que le deis a me gusta. Así que nada, muchísimas gracias, Bea. Oye, yo me quedo con lo de que vuelvo, porque me ha encantado. Pues yo espero que vuelvas. Porque aquí la verdad es que no siempre tienes la oportunidad, ¿sabes?, de poder desarrollar, porque nos quedamos con los grandes titulares, ¿no? Y es lo que está ocurriendo es un momento muy interesante y yo creo que es un mercado que tiene que ser más equilibrado para que empuje y tire de la economía. Los mercados son conversaciones y nosotros creemos que las conversaciones son la mejor forma de precisamente conocer un poco mejor las tendencias de los distintos mercados y el de la vivienda casi es uno de los principales entre los inversores españoles. Así que nada más, muchísimas gracias y nos veremos más adelante. Vale, gracias. Encantada.